Buenas noches. Bueno, ya que es tarde, antes de cerrar el día me gustaría continuar con la lectura. Vamos a seguir con el punto número 9 y 10. Sé que es un día difícil, cargado, están pasando muchas cosas en la sociedad que ya vamos a hablar. Pero bueno, vamos a avanzar con la lectura. Me gustaría hoy cerrar este puntito y ya arrancamos con todo, con la próxima unidad que va a estar muy buena. Punto número 9 dice: clasificaciones de la verdad. Dada la función crítica o de límite de la verdad y la inconveniencia absoluta de pretender realizar misturas entre los dos modelos de verdad, es decir, el modelo límite, propio de sistemas acusatorios, y los modelos de uso positivo de la verdad, propio de la indagación inquisitorial. Carece de sentido y de utilidad construir calificativos alrededor de la idea de verdad. Solo es útil hablar de la función de la verdad en el proceso penal, sin calificarla de ninguna manera como formal, real, material o histórica. No obstante, la confusión de modelos producto de las prácticas judiciales o la indeterminación de la doctrina, o más aún, la pretensión que ya hemos desechado de construir a los conceptos propios del sistema mixto como el corpus teórico esencial del derecho procesal, han llevado a que se sigan utilizando categorías que califican a la verdad, sin que se determine con precisión cuál es el problema que se encuentra tras esas clasificaciones y cuál es su verdadera utilidad. Ahí se más allá en el fondo. Cuando hablamos de su función en el proceso penal, la verdad es la verdad. El acusador sostiene que Juan mató a Pedro. Por lo tanto, los jueces le exigirán que demuestre que efectivamente eso sucedió. Tal como lo dice el acusador. Sucedió tal como lo dice el acusador. Por lo tanto, la proposición del acusador será verdadera o no lo será. Y para cumplir esa exigencia deberá sortear todas las cargas y todos los estándares de valoración de las pruebas. Si lo supera, los jueces o jurados dirán simplemente: es verdad que Juan mató a Pedro, como lo sostiene el acusador. O dirán: no es verdad, o no ha podido demostrar que sea verdad. Veredicto que se pronuncia tanto los jurados como los jueces profesionales. Esa verdad la construirá el acusador con las herramientas que le permite el sistema de garantías, y lo hará dentro del juicio de conocimiento. Pero nada de ello es suficiente para construir categorías intermedias o específicas sobre la noción simple de verdad, que es la que nos importa sostener porque es la mejor que cumple su función crítica y de límite. 2. El primer concepto que debemos abandonar es el de verdad real o material. Ese concepto se construye por contraposición de verdad formal o verdad jurídica. En otros campos de la administración de justicia se ha utilizado el concepto de verdad jurídica objetiva, como una oposición al ritualismo y en particular al exceso ritual manifiesto. Ya hemos analizado este problema en el tomo 3, cuando nosotros lo leímos, acá mejor dicho, y los fallos de nuestra Corte Suprema que hacen referencia a ese concepto, Bertolino de 1990. También hemos visto que tales doctrinas no se pueden extender sin más a la justicia penal, dada la función de las formas que el sistema de garantías, dada la función de las formas en el sistema de garantías penales. Pero por fuera de ello, lo que normalmente se discute en el campo del proceso civil es si el juez debe quedar atrapado por las postulaciones de las partes y el alcance que le han dado, o podido dar a los hechos, o puede superar ese condicionamiento del litigio. Como ha dicho Morello, nos dice Bertolino, la insistencia de la Corte en pos de la verdad jurídica objetiva supera la distinción entre verdad jurídica formal y material, pues lo que se quiere es que los jueces, actuando de un modo activo y vigilante, ejerzan sus poderes de dirección. B. Parejamente los instructorios. Vemos pues que se pretende saldar la discusión sobre un determinado modelo de proceso mediante una definición de verdad. Ello es impropio y negativo, y en el caso del proceso penal, contrario al bloque de constitucionalidad. Es impropio porque no es necesario crear ambigüedades y complicaciones sobre el concepto de verdad para discutir qué tan rígido es el sistema de cargas probatorias y qué tan amplias deben ser las facultades del juez.
En el caso del proceso penal, ello está resuelto, por lo que no se entiende la razón de continuar con esas categorizaciones de la verdad. Nuestra Corte Suprema no siempre ha sido clara sobre este punto. Bueno, acá hay la nota del fallo de la Corte, pero no vamos a entrar ahora. 3. Por otra parte, el concepto de verdad formal o procesal se lo utiliza para señalar que la construcción de la verdad que se realiza en el juicio penal solo puede hacer dentro de ese proceso y bajo sus reglas. Desde este punto de vista, solo puede lograrse una verdad aproximada, una forma de verosimilitud. Sin embargo, se deben hacer precisiones sobre esta idea de aparente sentido común. Si lo que se quiere decir es que los acusadores están constreñidos a demostrar la verdad del hecho en el proceso penal de conocimiento y bajo sus reglas, se está diciendo algo concreto y elemental. Pero no es necesario construir un calificativo del concepto de verdad para destacar esta idea. Por el contrario, si lo que se quiere decir es que las reglas procesales adquieren autonomía para determinar cuándo se ha alcanzado la verdad y por lo tanto son solo los estándares de valoración de la prueba o de admisibilidad de ciertas dudas, lo que determina con exclusividad lo que es verdad o no lo es. Entonces, esa idea ya cumple una función negativa. El relato de los hechos de la acusación, que debe ser demostrado como verdadero, está siempre sometido a criterios externos de la verdad. Es decir, lo que es verdadero o no lo es, surge de las condiciones epistemológicas generales, no de las reglas propias del proceso penal, que en todo caso agravan las condiciones epistemológicas generales, no de las reglas propias del proceso penal, leí otra vez el mismo renglón, que en todo caso agravan las condiciones epistemológicas. El proceso penal, como hemos dicho, podrá sumar restricciones, de tal manera que para el acusador su tarea será más difícil que la de cualquier otro indagador de la verdad, como el historiador, por ejemplo. Los criterios de verdad son siempre externos al proceso penal. Caso contrario, dentro del juicio penal se podría determinar que solo meras aproximaciones son suficientes, o que la credibilidad del acusador, como antes el juramento, es suficiente para acreditar la verdad del hecho, o que no es necesario respetar el modo como otras disciplinas han construido la verdad de sus afirmaciones. Como luego veremos, el sistema de garantías no ha encontrado una fórmula clara para establecer cuándo se encuentran cumplidas las condiciones de verdad dentro del proceso penal, y las que hoy usa, más allá de toda duda razonable, verosimilitud, certeza judicial, todas tienen altos componentes de ambigüedad. Como si esas palabras ya dieran garantía, ¿no? Pero esa misma razón, si nos vemos obligados a utilizar todavía conceptos abiertos, más claros aún debemos ser en el sentido de que la relación de verdad no surge de relaciones internas del juicio mismo, sino de una dimensión ajena a él, que además en el conjunto de la vida social y científica se encuentran en permanente avance. Las ciencias, las disciplinas sociales, las distintas técnicas, etc., han logrado precisar sus condiciones de construcción de la verdad, con base en mayores exigencias y a un trabajo de crítica y falsificación permanente. Que el proceso penal deba detener la especulación de un momento de razonabilidad no quiere decir que no siga estando tensionado por los criterios externos y por ello mismo forman parte de la función crítica de la verdad. Los mecanismos de control de las ediciones y su revisión ad infinitum cuando se trata de la condena del acusado. Vemos pues que el uso de verdad procesal o es una obviedad o es negativo, es decir, debilita el sistema de garantías. Repetimos, da la importancia a este tema, la afirmación de los hechos por parte de los acusadores es verdadera o no lo es. No necesitamos más que el nudo concepto de verdad tal como se utiliza en el lenguaje ordinario. Toda otra complejización se ha utilizado en definitiva para relativizar el valor crítico de la verdad en el proceso penal. Como hemos dicho, a las condiciones generales de construcción de la verdad de un pequeño pasado, el sistema de garantías le agrega restricciones que funcionan como cargas. El sistema de garantía le agrega restricciones que funcionan como cargas. Por eso, la función del acusador en la búsqueda de la verdad, y mucho menos la del juez en tanto controla que la acusación sea verdadera, no pueden ser asimilados a la figura del historiador.
Esta analogía es usual, pero es problemática, ya que las condiciones de producción del conocimiento histórico y la función de la verdad en el juicio penal tienen en común que se refieren a un hecho pasado. En realidad, la justicia penal se refiere a un hecho del pasado, convertido en hipótesis acusatoria, mientras que la historia busca la verdad de los hechos del pasado, que también pueden ser puntuales, pero siempre en el contexto de un proceso social completo, que también ya es pasado. Calamandrei, sin ser el primero, fue uno de quienes ayudó a popularizar esta analogía, pero como bien señala Tarufo, naturalmente, quien asume la analogía entre el juez y el historiador no olvida que entre las actividades de uno y el otro también significativas diferencias, en forma que, por ejemplo, se subraya que la investigación del historiador es libre e ilimitada, mientras que la del juez tiene límites determinados por el hecho de que son las partes las que individualizan los hechos a probar y establecen las pruebas que deben ser usadas, aparte de que la ley procesal prevé procedimientos y principios, como el que impone la prohibición de pronunciar un not licet, que no vale para el historiador. Se sostiene, no obstante, que estas diferencias, a pesar de ser relevantes, no son suficientes para hacer perder a la actividad del juez ese carácter de investigación histórica que, sin embargo, conserva como lo que tiene por objeto el conocimiento concreto de hechos realmente acaecidos. Pero esta analogía es más llamativa que útil y desconoce las profundas discusiones que existen en la historiografía, que en nada son aplicables a la figura de la actividad del acusador o del juez. Se trata, en definitiva, de un recurso retórico, pero hoy por hoy se ha convertido en una referencia superficial. De un modo contundente, lo señala Tarufo, la analogía entre el juez y el historiador no dice nada significativo sobre lo que hace el juez, ya que tampoco dice nada significativo sobre lo que hace el historiador. Año 2005. Punto 5. El tema ha sido desarrollado también por los historiadores. Ginsburg le ha dedicado al tema un hermoso libro, que lleva el mismo título que Ensayo liminar de Calamandrei. En realidad, Ginsburg abandona la posición del historiador, porque confiesa decididamente que su libro es el alegato que su amigo Sofri, condenado, ya no puede realizar, aunque también sostiene que ha sido esa injusticia la que ha reactivado su preocupación por las relaciones intrincadas y ambiguas entre juez y historiador, y las implicaciones metodológicas y el sentido lato políticas de una serie de elementos comunes a las dos profesiones: indicios, pruebas, testimonios. En primer lugar, Ginsburg señala las largas relaciones entre el discurso jurídico y el histórico, en el caso, en la historia, la que adopta el modo retórico de los tribunales. Coincide, aunque no lo cite, con las perspectivas de Foucault, quien da una mejor explicación, ya que son las prácticas judiciales las que han servido para construir saberes, entre ellos el histórico que, durante mucho tiempo, quedó atrapado en un modelo moralista, de clara inspiración judicial. El abandono de este método y de muchas veces fáciles o ocultas valoraciones ha llevado a una cierta moda muy negativa. Sabemos perfectamente que todo testimonio está construido según un código determinado. Alcanzar la realidad histórica directamente es por definición imposible, pero inferir de ello la incognoscibilidad de la realidad significa caer en una forma de escepticismo perezosamente radical, que es al mismo tiempo insostenible desde el punto de vista existencial y contradictoria desde el punto de vista lógico. Como es bien sabido, la elección fundamental del escéptico no es sometida a la duda metódica que declara profesar. Con todo, para mí, como muchos otros, las nociones de prueba y de verdad son parte constitutiva del oficio del historiador. Claro que existen enormes dificultades, tanto para el historiador como para los operadores judiciales, para construir lo sucedido, sabiendo que sus fuentes no son neutras y que las percepciones y representaciones de la realidad sobre la que están obligados a basarse ya contienen sus perspectivas incorporadas en un modo insoslayable.
Pero ni la historia ni el oficio judicial pueden perder de vista el principio de verdad sobre la realidad, por más que exista una inmensa dificultad en alcanzarlo, o finalmente resulte imposible de alcanzar por ahora. Pero las semejanzas se acaban en la afirmación de la vigencia de ese principio. Por fuera de ello, las divergencias entre el trabajo del juez y el historiador son muy grandes, como lo demuestra el alegato libro de Ginsburg. Las finalidades y urgencias son distintas, las restricciones del trabajo judicial son mucho mayores, el carácter central del hecho o caso y las limitaciones que impone a la hora de incorporar el contexto, los tiempos inexorables de la justicia como derecho del acusado a una edición, la imposibilidad de construir una solución gris, ambigua, sin precisión, etc., como lo destaca el mismo Ginsburg. El camino del juez y del historiador, coincidente durante un tramo, luego divergen inevitablemente. El que intenta reducir al historiador al juez simplifica y empobrece el conocimiento historiográfico. Por el que intenta reducirse al juez, el historiador contamina irremediablemente el ejercicio de justicia. Nuestra Corte Suprema ha reconocido estas diferencias al señalar: la reconstrucción de hechos acaecidos en el pasado que lleva adelante el juez penal en sus sentencias no se produce en idénticas condiciones a las que rodean la actividad de un historiador, pues, a diferencia de lo que sucede en el campo de la historia frente a hipótesis de hechos contrapuestas, en el derecho procesal penal, el individuo pro reo y la prohibición de not licet imponen un tratamiento diferente de tales alternativas, a partir del cual, en definitiva, el juez tiene impuesto inclinarse por la alternativa fáctica que resulte más favorable al imputado. Caso Carrera. Fallos 339-1493. Acá estamos en el punto 9. Vamos a entrar al punto 10, que este es cortito, y ya de la próxima ya vamos a entrar, bueno, espera, adelantamos, vamos a ir. Punto 10. Posverdad y juicio penal. Como estamos con el tiempo, quedamos bien. Nos debemos una última reflexión sobre la verdad en el juicio penal, de una época que se ha pretendido caracterizar como alejada de la verdad. Se trata de una conjunción de viejos y nuevos problemas, de antiguos peligros que se han convertido en amenazas mucho más potentes. Todo este capítulo busca demostrar que solo en tanto obliguemos a los acusadores a superar la exigencia y la verdad de sus acusaciones, podremos concluir un proceso penal donde el riesgo de condena a un inocente y el escándalo moral que ello significa pueda ser mitigado, quizás evitado. Como hemos visto, eso significa no poner en duda, no relativizar de ninguna manera el principio de verdad, es decir, que la cadena solo puede fundarse en la verdad de los hechos, según el uso común que hacemos de ese concepto. Y hemos visto que verdad significa que lo afirmado coincide con lo sucedido. No puede tener otro significado la idea de verdad, por más que conozcamos con la mayor profundidad posible todas las dificultades que existen para construir criterios de verdad. Es decir, para tener una certeza absoluta sobre el que hemos cumplido con la exigencia de verdad. Pero el concepto simple de verdad que hemos sostenido y también su formulación clara y comprensible funda una actividad crítica permanente en las realizaciones o en los productos de los acusadores. El proceso penal, por razones de política criminal, se ha configurado de tal manera que, cuando el valor aproximado de la verdad ya es altísimo, entonces habilita la condena, por más que siempre quedara abierta la posibilidad de revisión, al igual que lo está una teoría científica. Es muy bueno, repito este punto. El proceso penal, por razones de política criminal, se han configurado de manera que, cuando el valor aproximado de la verdad ya es altísimo, entonces se habilita la condena, por más que siempre quedara abierta su posibilidad de revisión, al igual que lo está una teoría científica. Acá se nota, es algo interesante, después lo vemos y llegamos. Esta decisión se funda en que sería irrazonable pedir una continuación mayor de la construcción de verdad y por ello se acepta una altísima probabilidad de verdad de lo afirmado en la acusación. Del mismo modo, actúa la ciencia, que exige un nivel de verificación y probabilidad de seguir investigando para falsar las afirmaciones.
A ello le llamamos fundamentación o justificación de la certeza, sin más. El sentido político, institucional y cultural de ese nivel de probabilidad es altamente problemático y lo estudiaremos en la teoría de la prueba. Pero si la construcción de verdad no tuviera ningún límite, aunque sea temporal, el nivel de carga sobre los acusadores haría de imposible cumplimiento la tutela judicial efectiva, que es lo que se expresa en la política criminal. Pero esto no relativiza el principio de verdad en el juicio de conocimiento, y por ello nunca se cancela la posibilidad de revisión, sobre el impacto que ello debe tener sobre los llamados recursos de revisión de la condena. También hablaremos en otra parte de esta obra. Toda esta arquitectura institucional de la justicia penal presupone una actividad en la que la verdad tiene un alto valor para la convivencia social. 2. Es por esta razón por la que la relativización social del valor de la verdad es tan problemática y peligrosa para la configuración del sistema de garantías. En este tema tendremos que diferenciar dos dimensiones. Una es lo que Max Black ha denominado la prevalencia de la paparruchada o Frankfurt charlatanería. La existencia, difusión e importancia de los charlatanes, mentirosos, falsarios, propaladores de rumores, es algo con que la humanidad viene lidiando desde hace milenios. Y el problema se remonta a la crítica, justa e injusta, ya es otro problema. De Sócrates a los sofistas quienes, según las enseñanzas platónicas, presentaban la mentira como verdad, a su conveniencia o por dinero. Pero para esta dimensión, la justicia penal acusatoria republicana está preparada porque desde su nacimiento tiene una preocupación por la condena con base en los rumores sociales, la declaración interesada, la propalación de noticias falsas. Ejemplo, los judíos envenenaron los pozos de agua, los gitanos robaron los niños y toda la historia de los chivos expiatorios. Ello no quiere decir que no siga siendo un problema, por ejemplo, el uso arbitrario de arrepentidos. Pero no constituye un problema desconocido para los jueces, que deben frenar esas condenas con alta popularidad, pero sin fundamento. Incluso el enorme salto de magnitud que ha provocado la aparición de las redes sociales, las noticias falsas repetidas, etc., constituyen sin duda un mayor riesgo, pero no un problema nuevo. Son otras formas de manifestación de un problema, ¿no? Que con el peligro de que las redes hoy tienen mucho más alcance y forma de poder dimensionar la noticia. ¿Cómo quedé? Así lo tomamos. La otra, la dimensión que nos debe preocupar más, es cuando se debilita el valor social de la verdad. Cuando se pretende construir una cultura donde que algo sea o no verdadero no es tan importante, o se difunde una cultura de un relativismo suave, no explícito, pero que debilita la construcción de consensos sociales fundados en hechos objetivos. La comprensión teórica de este problema comenzó con el análisis de los discursos políticos y con el permanente maquillaje de la realidad hasta llegar a diluir totalmente la frontera entre lo verdadero y lo falso. Ramos Chávez, 2018. Ya en 1992, Tesich comenzó a realizar estudios sobre este fenómeno en los Estados Unidos y tal como Kreitner señala, rápidamente nos estamos convirtiendo en prototipos de un pueblo que los monstruos totalitarios solo podrán babear en sus sueños. Todos los dictadores hasta ahora han tenido que trabajar duro para suprimir la verdad. Nosotros, por nuestras acciones, estamos diciendo que esto ya no es necesario, que hemos adquirido un mecanismo espiritual que puede desnaturalizar la verdad de cualquier significado. De una manera muy fundamental, nosotros, como pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en un mundo posverdad. Pero lo que comenzó siendo un fenómeno asociado a la comunicación política demostró que en realidad marcaba algo mucho más profundo. Mientras señalaba la sociedad de la información y la tecnología disponible masivamente nos permitía manejar datos y noticias como nunca en la historia de la humanidad. Paralelamente, las fronteras entre lo que era verdadero y era falso, y muchos comportamientos honestos y deshonestos vinculados con esto, se volvían cada vez más difusas.
Ramos Chávez, 2018. Al mismo tiempo que se aumentan los circuitos de información, se difunden los mecanismos de desinformación y de pérdida de capacidad de discernimiento sobre lo verdadero y lo falso. Las dimensiones políticas vinculadas a la democracia y la ciudadanía son, creo yo, evidentes. Ahora bien, ¿significa esto que se ha cambiado el valor y el papel de la verdad en nuestra sociedad? Todavía el uso que ha admitido el DRAE de posverdad, es decir, distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales, parece remitir a prácticas de mentira provenientes de las élites o los gobernantes, ¿Pero hay algo más allá de este uso nuevo y poderoso de la mentira? Creo que en esa dimensión se encuentra el problema más profundo, el nuevo riesgo al que debe enfrentar sin temor el derecho penal liberal. Qué interesante todo esto, ¿no? Cómo está expresado y cómo está bueno también leerlo y empezar a visualizarlo en lo que pasa y compararlo con lo que es la historia, cómo se va repitiendo y buscando esta forma de manejar la información y el concepto de verdad en distintas fuentes, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo porque se va a cortar el tiempo. Punto 4. La aceptación española de la palabra posverdad es muy limitada y distinta de la que utilizan otros diccionarios. Por ejemplo, en la lengua inglesa el diccionario Oxford nos dará que esta palabra denota circunstancias en lo que hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que la apelación de la emoción y a la creencia personal. Es decir, la clave es la relación entre hechos objetivos, creencias y emociones. Toda sociedad funda su vida social en una determinada combinación de estos tres aspectos de nuestra relación con el mundo. Ninguno de nosotros podría organizar la vida solo sobre la base de hechos objetivos, pero tampoco se alcanzarían las emociones y las creencias. Es cierto que la modernidad se caracterizó por tratar de poner en el centro de vida social los hechos objetivos, muchas veces en desmedro de las emociones y empujando fácilmente las creencias al mundo de lo irracional. La crítica de muchos pensadores posmodernos es correcta al denunciar esta práctica social, muchas veces ideológica, pero ¿podemos permitir que se pase de esa crítica a una minusvaloración de la importancia de los hechos objetivos en nuestra vida social? Lindsay y Pluckrose nos dicen con algo de simplificación: la izquierda progresista se ha alineado no con la modernidad, sino con el posmodernismo que rechaza la verdad objetiva como una fantasía imaginada por prejuiciosos pensadores ingenuos o arrogantes que subestimaron las consecuencias colaterales del progreso de la modernidad. La derecha agresiva defiende el premodernismo, que es poco más que una gran ilusión de que las intrincadas complejidades de la sociedad moderna pueden funcionar sin la elaborada infraestructura necesaria para dirigir una sociedad moderna en primer lugar. Ambos son rechazos directos del compromiso de la ilustración con la verdad. Pero, más allá del esquematismo de esta presentación, lo cierto es que la idea de la vida social, de los hechos objetivos, y por lo tanto verdaderos o falsos, se encuentra debilitada por visiones provenientes de distintos sectores sociales y políticos. Qué tiempo, ¿no?, que corren ahora. El escepticismo o pensamiento débil, propio de los pensadores críticos de la modernidad, que con certeza criticaron como los modernos muchas veces confundieron la razón con los intereses de un sector social, en detrimento de muchos otros sectores sociales que no tenían capacidad de producir verdades o instalarlas en el tráfico social, y las formas fuertes o suaves del fanatismo religioso configuran en la actualidad un campo complejo para la idea de la verdad en la sociedad. La potencia de las redes sociales aumenta el riesgo y la gravedad del problema, pero no son quienes las han creado. Hay algo en la cultura, alentado por pensadores de distinto tipo y luego expandiendo por quienes hacen de la mentira o las semiverdades un negocio político o económico.
no es el objeto de este parágrafo de discernir el problema de los enemigos de la modernidad o salir en defensa de proyectos ilustrados. Pero lo cierto es que en esta época no queda claro cuál es el papel social de la verdad y nos llamamos ante prédicas poderosas que disminuyen la adhesión social hacia su importancia. Estaría bueno interactuar toda esta parte, pero bueno, el vivo no nos permite. Porque acá hay mucho para sacar, ¿no? Y cómo muchas veces esa verdad disfrazada que está impuesta en una red social, lo que sea, puede llevar a influir a verdades jurídicas. Continuemos. Punto 5. Debemos tratar este escepticismo o debilidad de la idea de verdad de la justicia penal como parte de un espíritu de época. De ninguna manera, todo lo contrario. La justicia penal... vamos a empezar con este punto porque era como una pregunta, una interrogación. ¿Se debemos trasladar este escepticismo o debilidad de la idea de verdad de la justicia penal como parte de un espíritu de época? De ninguna manera, todo lo contrario. La justicia penal de base liberal republicana no se configuró como un proyecto demagógico que buscara la rápida adhesión social. Como todo sector del Estado debe preocuparse por la legitimidad social, autoridad y confianza, pero no se trata de un poder de Estado que pueda permitirse una relación fácil y demagógica con la sociedad o con grupos mayoritarios dentro de ella. Ya veremos que todas las garantías institucionales que fortalecen la imparcialidad se fundan en la difícil posición social del juez, que muchas veces debe tomar decisiones que no son populares. Al contrario, podríamos sostener el principio contrario. Está bien escrito, pensé que he leído mal, pero está bien. Al contrario, podríamos sostener el principio contrario. Si la relación entre hechos objetivos, emociones y creencias, que en términos generales constituyen nuestras convicciones, se han desbalanceado hacia los aspectos emocionales o de puras creencias indemostrables o supersticiones, y mucho más aún si ese desbalance es buscado y provocado por los poderosos de turno, élites y mayorías. Entonces, con mayor razón, la justicia penal debe fortalecer su adhesión al principio de verdad y a los hechos objetivos, porque la historia del abuso del poder penal está fuertemente vinculada a lo largo de la historia a la manipulación de las emociones sociales, y no hay nada que ponga más en peligro a los ciudadanos que una justicia penal que se guía por el clamor popular y la alarma social. La búsqueda republicana de la legitimidad social para la justicia penal se construye, precisamente, en que ella no se deje arrastrar por esas viejas y nuevas formas de demagogia, finalmente ligadas a formas autoritarias de poder. Si se instala en un momento, porque inventé palabras en este último párrafo, ya termina, Si se instala en un momento dado la posverdad, como duda generalizada sobre el valor de la verdad, la justicia penal deberá ser un reducto anticultural, donde la verdad del hecho se sostenga con mayor fuerza aún, por más que ello haga más difícil o impopular el trabajo de los jueces. Punto final. Con esto hemos llegado a la página 218, hemos avanzado en la primera parte de la introducción y ahora después, cuando continuemos, ya se viene que es el principio de inocencia o sistema acusatorio. Después, este título tiene una razón de ser que le vamos a empezar a hablar después. Bueno, este último dos puntos me parecieron súper interesantes, espero que también lo puedan meditar y no hay que comprar todo, pero sí está bueno siempre reflexionar sobre esto, porque en realidad lo que estamos diciendo acá es, a mi punto de vista, hablando de la verdad, es una verdad que no podemos dejarla de lado y por eso también hace falta fortalecer, ¿no?, todo lo que es la verdad jurídica penal, que es la que va a determinar cuando se marque justicia o no, cuando haya una falsa denuncia, cuando haya un acusado que es condenado y esa condena sea legítima y todas las situaciones que se dan en nuestro sistema de garantías. Así, bueno, eso es todo por hoy. Estoy contento que tenemos la primera parte, que ya arrancamos con la otra unidad. Buenas noches y gracias por prenderse.